Familia, amigos, Dios les bendiga, Dios les guarde en este nuevo día, 13 de octubre de 2024. Hoy estaremos viendo, quiero que vaya al libro de Isaías, capítulo 55, estaremos viendo, en la Biblia dice la misericordia gratuita para todos, la enseñanza, nosotros la llamamos, venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Yo no sé qué está viviendo usted en este momento, cuál sea la circunstancia de su vida, cuál sea la dificultad por la que está pasando. Pero podemos ver que Dios tiene todo en control. A Dios no se le escapa nada. Dios solamente está en el trono de su gracia, extendiendo misericordia a cada uno de nosotros. Donde solamente el Señor, a través de el mensaje de la salvación, a través del mensaje, nos lleva a que busquemos su rostro, nos lleva a que encontremos y podamos ver la gracia de Jesucristo en cada uno de ellos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No es solamente el Señor, al derramar su gloria sobre nosotros, podemos ver la luz en medio de tanta oscuridad. Estos días recibí una noticia bastante dura, porque un amigo se quitó la vida, con el cual tuve la oportunidad de hablar el día martes, donde a usted, a los que tengan el grupo de WhatsApp que les llega el mensaje de la iglesia, tiene que haberle llegado a usted ese mensaje. Y pues él me lo contestó un poco ofuscado. Entonces yo le contesté, lea bien. Porque a veces la gente le es fácil decir a lo que uno envía, amén. Y muchas veces sin leer. Entonces ya al hablar con él, estaba pasando por una situación bastante económica difícil. Pero por eso le digo, y quiero que usted vea qué es lo que está viviendo usted en su vida. Una aflicción de soledad, de tristeza, de enfermedad. En el caso de él, hasta donde sé, será una cuestión económica, deudas. Y yo le decía a él, hermano, ¿qué importa lo que esté viviendo? Solamente acérquese a Dios. Dios utiliza eso, es para que usted lo mire. Dios le está llamando la atención para que usted mire a él, para que usted descanse en él. Bueno, y le compartí, le prediqué del Señor, hablamos. Le dije unas tareitas que viera. Me llamó por la tarde, me dijo, ya estoy más tranquilo. Le dije, bueno, hermano, entonces siga para adelante. El domingo nos vemos en la iglesia. El día viernes temprano me llaman y me dicen que él se quitó la vida. Entonces queda uno con el corazón como una uva pasa, donde uno no sabe qué hacer. Porque nos es fácil juzgar, no es fácil condenar, pero la última palabra siempre la va a tener el Señor. ¿Y por qué Isaías 55? Como venimos estudiando este capítulo o este libro de Isaías, hoy nos corresponde el capítulo 55 y yo le compartí algo de él, a él esta parte de lo que va a ser la enseñanza de hoy, pero él no supo esperar el llamado de Dios o contestar el llamado de Dios. Por eso la enseñanza se llama, venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Señor, te damos gracias por tu palabra, te pedimos que sea tu palabra tocando cada corazón, que sea tú dándole fortaleza al que está cansado, consuelo al que está afligido, libertad al que está preso, Señor, y que tu gloria, Señor, resplandezca sobre cada persona para que haya libertad en el nombre de Jesús. El libro de Isaías en el capítulo 55 es un llamado al cambio. En este capítulo encontramos la invitación que Dios le hace al mundo del versículo 1 al 5. Del 6 al 9 encontraremos los caminos de Dios. Y del 11 al 13 presentamos
la presentación de la palabra de Dios. En el capítulo 53, como lo vimos hace 15 días, habla del siervo sufriente del Señor Jesucristo y a través de él porque es posible la salvación. En el capítulo 54 que lo enseñaba el hermano Carlos, ahí la invitación era para el pueblo de Israel. Pero a través del pueblo de Israel rechazar el llamado de Dios, ya en este capítulo 55 es una invitación del evangelio para todas las naciones de la tierra. Y al llevar el evangelio fue primeramente para Israel, fue los primeros que se le predicó. Pero ya con la venida del Señor Jesucristo, el evangelio se extiende a las naciones de la tierra y por eso Pablo lo expresa de esta manera: no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. Podemos decir que la prioridad fue primero para el judío, pero al judío rechazar la palabra viene para todos nosotros por gracia a través del Señor Jesucristo. Y no importa la condición de esa persona. No es que el judío esté por encima de nosotros o el judío esté por debajo de nosotros. Son seres humanos, pero fue a la primera persona que se le evangelizó. A este amigo mío se llevaba tiempo llamándole Dios el mensaje. La última vez que yo hablaba con él fue hace unos meses atrás, en otra dificultad. Y la función fue predicar, porque es que nosotros no podemos darle la solución de nosotros, sino la solución es Cristo. Y por eso en el Evangelio, Pedro lo predicó en su primera enseñanza, después de muerto Jesucristo, lo predicó, dice que a más de 5,000 personas y todos eran judíos. Después esa invitación se hace al mundo entero. Y mucha gente hoy en día no predica el evangelio, sino aprende la escritura para ellos mismos. Y la función es poder llevar el mensaje del Señor Jesucristo a todas las naciones de la tierra. Nosotros no sabemos qué condición o qué situación está viviendo otra persona, porque no lo vemos. Pero si usted y yo distinguimos lo que dice la Biblia, todos están muertos en sus delitos y pecados. Todos están apartados de la gloria de Dios, porque la Biblia lo dice: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es la vida eterna. Y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y esa es la condición en la que está este mundo. Usted puede ver que este mundo está cada vez más corroído, más destruido por la depravación del hombre, por la maldad. Pero eso no es una oferta que se le regala a la gente, que le sacamos de una cajita y le decimos: tome, le regalo esto. No, solamente Dios espera que esta persona se apoye a la que el Espíritu Santo obra en su corazón. Yo pienso que mi amigo, al tomar esta decisión, no confió en Dios, no confió en sus promesas. Vio más grande la dificultad, vio más grande el problema, y por eso no se aferró a la salvación de que Dios tenía la solución. Y buscó su propia ayuda, buscó su propio... Debe estar sonando, Carlos. Y debe estar pensando de que él tomó la decisión más fácil. Porque él le decía: hermano, qué complicado pedirle ayuda a Dios. Todo el mundo, los acreedores, los deudores, los que sean, lo están afligiendo, lo están angustiando, pero ir a robar, ir a matar, no es la solución. Pero orando en favor de estas personas, nuestros acreedores, porque Jesús le decía: oren por sus enemigos, por esa persona que le hace daño. Y por eso nos habla de que la realidad es buscar al Señor y que el Señor sea el que dé la solución. Y por eso, ya entrando a este versículo 1 de Isaías 55, dice: la invitación al mundo. Venid todos los sedientos, venid a las aguas, aunque no tengáis dinero, venid y comprad y comed, venid y comprar sin dinero y sin pagar vino y leche. Aquí comienza el clamor del corazón de Dios a todo individuo. Aquí Dios clamándole a usted: venga a mí. Dios buscándolo a usted. La gente dice que es que la gente busca de Dios. No, Dios nos está buscando. Y aquí es un pedido de auxilio de noche. Pero Dios es el que le está buscando a esa alma débil, que contemple el poderoso brazo de salvación del Señor. Es una invitación universal. La predicación debe ser a todo tiempo y fuera de tiempo. Y no está limitada a una sola persona.
Dice a todos los sedientos. Este hombre estaba sediento porque su corazón estaba seco por los problemas. Estaba oprimido, estaba angustiado. ¿Qué está viviendo usted en este momento? Pero esta invitación es para todos. Hombres, mujeres, niños, ancianos, no importa la condición. No importa el nivel, la clase social, la raza, el pueblo, la lengua, la condición y el color. Todos debemos estar pendientes de esta invitación. Yo pienso que ese mensaje de ese día, para él, Dios lo utilizó porque él estaba sediento. Aquel que tenía sed, porque de pronto él solamente ha aplacado su sed a través del alcohol, de las situaciones que estaba viviendo, no podría ni dormir de pronto, porque estaba buscando el refugio en otro tipo de cosas, o buscó soluciones como hacemos todos en los hombres. Y de pronto le estaba viviendo en los bares de la tierra. Y esa es una invitación que Dios hace a que busquemos la fuente eterna al Señor Jesucristo. Entonces, escúcheme usted, mi hermano, esta invitación es gratuita y tierna que Dios hace. Dice, todos los que tienen sed. ¿Qué necesita usted? Todo lo que se necesita para ser bien recibido, no es el necesitar, pero eso es una realidad en que todos tenemos que recibirla. Porque todos necesitamos de esto. Y yo haría estas preguntas. ¿Estoy yo totalmente insatisfecho conmigo mismo? Entonces estoy sediento. ¿Estoy yo insatisfecho con todo lo que este mundo me puede ofrecer y de lo cual yo he probado? Entonces yo estoy sediento. El mundo nos ofrece tantas cosas por minutos, por horas, un paseo, lo que sea, pero al momento se acaba. Está totalmente mi espíritu insatisfecho con los formalismos de una religión. Entonces estoy sediento. Tener sed, esa bendita sed, es el único requisito necesario para disfrutarlo. Usted tiene sed de Dios, mi hermano y hermana, amigo que nos ve en las redes. Esa invitación es para todos los sedientos. Pero usted puede decir, no estoy interesado, no tengo sed. Yo estoy satisfecho con las cosas que estoy viviendo. Entonces, amigo mío, esta invitación no es para usted. Esta invitación es para aquel que tiene sed. Uno a veces cuando está viajando en carretera, usted puede encontrar una valla de una gaseosa en hielo y esa publicidad lo está invitando y le pregunta que si usted tiene sed. Entonces usted puede parar más adelante en ese parador, ese restaurante y tomarse esa gaseosa para que se le quite la sed. Yo le pregunto, ¿usted tiene sed en este viaje de la vida? Los que la venden esperan que usted pare para vendérsela. Y por eso tienen que recolocar un aviso para recordárselo. Pero podemos ver que si usted lleva su botellita de agua o su termo, su propia agua, pues no tiene que parar ante ese aviso. Entonces usted seguirá derecho. Y esas son las encrucijadas de la vida. Dios coloca este anuncio. ¿Tiene usted sed? Y recordamos esta invitación del primer versículo. Venid todos los sedientos. Yo le hago una pregunta. ¿Está usted cansado de este mundo? Este hombre estaba cansado de luchar en sus propias fuerzas, pero no se sustentó en el Señor. ¿Usted ha descubierto que esta vida no le satisface? ¿Desea usted algo mejor? Mire lo que Dios dice. Yo tengo algo para usted. Yo tengo todo para usted. Y aquí menciona diferentes cosas que usted puede tener y que puede comprar sin dinero. Las ofertas de Dios no requieren dinero. Porque en Isaías 53 el Señor pagó el precio en la cruz. Entonces por eso dice, venid y comprad y comed. Y no es solamente una bebida, sino también ofrece el pan de vida. ¿Y quién es el pan de vida? El Señor Jesucristo. Y por eso, mi hermano, observemos.
esas tres cosas que Él ofrece. Y la primera es aguas. Y vemos que la palabra aguas está en plural. Y en el hebreo se expresa en algo en grado superlativo, o sea, algo que es demasiado maravilloso y que no se puede expresar en forma singular. El agua, no, las aguas. Habla de algo inmenso, de algo precioso. Imagine la paz que a usted le da a una hermosa cascada cuando usted se deleita al ver ese paisaje. Y no es un agua, son las aguas. Y por eso es que para el agua, para el alma, necesitamos el agua que representa ¿qué? Al Señor Jesucristo. Y Jesucristo le ofreció de esta manera cuando dijo en Juan 7:37, si alguien tiene sed, venga a mí y beba. Si alguien tiene sed, venga a mí y beba. Ahora podemos ver dónde se encuentra la fuente de esas aguas. El Señor Jesucristo, Él es agua de vida y es nuestro Salvador. Y por eso le está preguntando, ¿tiene usted sed? Venga a mí. Acuérdese del relato de la mujer samaritana. Dice que el que beba de él nunca más tendrá sed. La segunda palabra que nos dice es el vino. Y eso es una alegoría, una alegría, donde nos lleva a que la gente dice, aún la Biblia dice, comamos y bebamos y después nos moriremos. Porque a la gente le gustan más las cosas del mundo, la gente le gusta más el licor y buscar ese refugio en el licor para desahogar sus penas. Pero después de que le pasa el guayabo, ¿cómo está? Peor que antes. Y por eso en el Proverbios 31:6 dice, dad la sidra al desfallecido y el vino al de ánimo amargado. En la antigüedad se tomaba un traguito de vino por el malestar de estómago. No era para emborracharse. Mire lo que dice Primera Tesalonicenses 1:6. Dice, vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con el gozo que da el Espíritu Santo. Aquí ese vino tipifica ¿a quién? Al Espíritu Santo. La alegría de aquello que usted no puede tener, que solamente se lo puede dar Jesucristo, sino que Él cuando se convierte en el dueño de su corazón, empieza la paz que sobrepasa todo entendimiento. Él lo dice en Job, vuelvas en amistad con Dios y tendrás paz. En Santiago dice que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Entonces, ¿qué estamos viviendo? Porque no buscamos al Señor, sino buscamos en nuestras propias fuerzas. Miren cómo expresa en la epístola de San Juan, número 1, capítulo 1, versículo 4. Dice, para que vuestro gozo sea completo. ¿Y qué es esa frase de que el gozo sea completo? Es su sitio de trabajo, es su casa. Es la bandera de que ondea en nuestro corazón de que Jesucristo reside allí, que el Espíritu Santo está orando ahí, que en ese momento de necesidad, en ese momento de aflicción, puede decir, Dios, esto me quedó difícil, ayúdame. Y ahí el Espíritu Santo va a obrar en cada corazón. La tercera palabra que nos dice que nos da es ¿qué? La leche. Esa palabra ofrecida es la leche esencial en el crecimiento y el desarrollo especial de un niño. La leche de la palabra de Dios es esencial para el crecimiento espiritual. Y por eso nosotros recalcamos el estudiar la palabra. Mucha gente dice, yo vengo a la iglesia. Hermano, ¿está leyendo la Biblia? Sí, pastor, me leo un salmito a los días. Me leo un versículo o un proverbio al día. No, hermano, eso no es alimento. Imagínese usted ese bebé que está en su cuna y tiene hambre y la mamá está listando el biberón, el tetero para dárselo. Ese bebé está levantando sus manitos y con sus pies moviéndose, esperando con anhelo esa palabra. Y por eso el apóstol Pedro nos dice, y desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Ahí podemos ver la necesidad que el mismo Señor dice que tenemos que estudiar la palabra. Si usted no estudia la palabra, el enemigo va a trabajar en su corazón. ¿Y cuántos llamados cristianos se han suicidado y se han quitado la vida? Pero si era creyente, no profesaba con su boca que era creyente, pero sus actos no lo llevaban a demostrar que era un verdadero creyente. ¿Por qué? Porque no leía la palabra, porque no se alimentaba, porque en su corazón no estaba la palabra de Dios.
Porque usted en la palabra de Dios encuentra la vida. Y para el hijo de Dios, amigo mío, la leche, la palabra de Dios, debe tener una ansiedad de consumirla. Y si usted no lo está haciendo, mi hermano, no está estudiando la palabra, quiere decir que no está haciendo nada. Y muchas iglesias hoy en día se enfocan en hacer círculos sociales y cosas de esas, pero no le enseñan la palabra a la gente. Y la gente no quiere estudiar, mi hermano. Aún los jóvenes ni el propio estudio secular lo quieren hacer, porque todos quieren hacerlo fácilmente. ¿Y cuán difícil para nosotros es leer la palabra? No, es que yo no la entiendo, es que yo no la leo. Pues el Espíritu Santo no está ahí. Cuando usted, como creyente, viene a una iglesia y no está estudiando la Biblia, está expresando que solamente es un simpatizante. Y acuérdese que Pedro, cuando cogen al Señor Jesucristo, dice que él andaba distante. Dice que lloró amargamente después de que lo negó. Ahí Pedro no tuvo un arrepentimiento, lloró amargamente, porque hasta ese momento la palabra del Señor no había hecho mella en el corazón. Ya cuando Jesucristo resucita y se lo encuentra y le pregunta 3 veces, Pedro, ¿me amas? Es cuando el Señor lo restaura. Y Pedro ya ve la palabra de otra manera. Y por eso usted, mi hermano y amigo, y yo mismo tenemos que entender, tenemos que buscar la palabra de Dios como esa fuente de vida, para que Él nos empiece a alimentar. Mire lo que dice el versículo 2. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro salario en lo que no sacia? Oídme atentamente, comer de lo mejor y se deleitará vuestra alma con grosura. Aquí vemos cómo Dios nos habla de que examinemos cómo nuestra vida relacionada hacia el dinero. La Biblia dice que malo es el amor hacia el dinero. El dinero no tiene la culpa. El problema es usted cómo pone el dinero por encima de Dios. Y estas personas, y me incluyo ahí, lo hicimos un día. Que si yo no trabajo, no puedo vivir. Que si yo no trabajo y no tengo dinero, no soy nadie. Hermano, la Biblia lo expresa que el Señor hasta a los pajaritos les da alimento y viste las flores del campo. Poner la confianza en Él, en el Señor. ¿Y dónde se encuentra la felicidad? No la encontramos en el dinero. El dinero solamente da privilegios. Y mucha gente le llama al dinero el pan de vida. Una vez cierto millonario en su lecho de muerte dijo, supongo que soy el hombre más miserable de toda la tierra. ¿De qué le servían todas sus riquezas? Si en ese momento estaba, ¿qué? Para partir, para morir. En este momento, anoche yo lo compartía en ese funeral. Si en este momento usted tuviera que partir, ¿qué diría? ¿A dónde estaría? ¿A la presencia de Dios o una presencia de sin Cristo? Usted puede ver que puede obtener leche, vino y el agua que le satisfacen, pero solamente a través de ¿qué? De los alimentos espirituales que nos está dando el Señor Jesucristo. Y con frecuencia lo buscamos donde no es. Mire lo que dice el versículo 3. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Escuchad y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno conforme a las misericordias mostradas a David. Aquí nos muestra que Dios tuvo compasión con el rey David. Pero la gente dice, porque tenemos la costumbre, pero si David era un pecador, mató, adulteró. Ahí es donde se está la diferencia. Que si Dios pudo tener misericordia con el rey David, puede tener misericordia con usted y conmigo, amigo y hermano. No se hace la diferencia, la misericordia es gratuita y es para todos. Porque usted y yo no tenemos el valor para acercarnos al Señor. Somos tan orgullosos que nos queda difícil pedir ayuda. Yo siempre lo he dicho, buscamos a 9 personas que nos ayuden ante cualquier situación. Y cuando toda la gente conoce nuestros problemas y si aún se burlan, Dios, ayúdeme. Nadie, 9 de mis amigos, ninguno me dio solución. En vez de buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia. Y todo vendrá por añadidura. Entonces dejamos al Señor siempre de último. Y por eso Dios muestra su misericordia para con nosotros, así como la tuvo con el rey David. Versículo 4. He aquí yo lo di por testigo a los pueblos y por jefe y por maestro a las naciones. Aquí está hablando cómo Dios coloca
al Señor Jesucristo como testigo y maestro, para que la gente busque a Él. Pero también nos coloca a nosotros para que llevemos el mensaje de salvación. Porque si en usted está Jesucristo, la gente le va a preguntar por qué usted tiene paz en momentos de adversidad. Usted va a decir, porque en mí mora el Espíritu Santo. Y como dice Elías, o decía Elías, vive Jehová en cuya presencia estoy. Ahí es donde está la diferencia, mi hermano, de que usted tiene que entender que si usted sin Dios no puede hacer nada. Yo le decía a la gente en ese funeral a Dios, Dios tenía el control de que este muchacho se quitara la vida. Pero Él esperó para que Él se arrepintiera. Porque si Él se hubiera arrepentido, pues pone su confianza en Dios y la situación sería otra. Estaríamos hablando de otra situación. Pero ponemos la confianza en la eternidad y dudamos de que Dios pueda hacer un milagro aquí en la tierra. Mire lo que dice el versículo 5. He aquí que llamarás a gente que no conociste y gente que no te conocieron correrán hacia ti por causa del Señor tu Dios y del Santo Dios de Israel que te ha honrado. Aquí Dios nos está llamando a hacer una oración intercesora. Llame a gente que no lo conoce a usted. En oración, Dios, aquí está Juanito, aquí está Papito, aquí está Carlos, aquí está Luis, aquí está Diego, aquí está Carmen. Ahí está el Señor, usted poniéndole en su corazón que usted ore por aquellos que están perdidos, porque un día alguien oró por usted. El día que me convierto al Señor Jesucristo o que Él me convierte a Él, llegaron tantas personas a decirme, llevo años orando por usted. Pero ahí me impactaron dos viejitas, chiquiticas, de pelo largo y falda larga. Y me decían, llevamos orando por usted porque usted es hijo del diablo. Usted era un hijo del diablo por las obras que usted hacía. Como usted decoraba su peluquería, como usted hacía tal cosa y hacía sus fiestas para el 31 de octubre. Y decían las viejitas, orábamos para que su bar que usted tenía se le secara porque usted estaba haciendo obras del diablo. Entonces, ver que tanta gente quiere lo mejor para nosotros, pero para que podamos vivir eso mejor, tenemos que dejar el mundo atrás, las cosas malas. El que usted se coloque una máscara, un disfraz, no va más allá. El problema es lo que hay en su corazón, lo que usted quiere reflejar, el carácter de la vida o el carácter de la muerte. El Señor le decía, pongo delante de ti la vida para que la vivas, o la muerte para que la vivas. Este hombre decidió al quitarse su vida, solamente Dios lo sabe, estar apartado del Señor, porque buscó una solución. Y él dice en esta palabra, en el versículo, de que oremos al Señor, y como él dice, orar por el Señor, porque la verdad la mies es mucha y los obreros, ¿qué? Pocos. Si usted y yo clamamos en disciplina y en oración, hermano, esta iglesia estaría llena. Mire de personas que se están muriendo allá sin conocer a Cristo. Pero no oramos por los perdidos. Oramos solamente por nuestra necesidad económica y por nuestro afán. El Señor lo expresaba hablando de Jesucristo en el Salmo 2, versículo 8. Dice, pídeme y te haré por herencia las naciones. Ore que el Señor lee las personas. Y yo sé que si usted ora, Dios le pone una persona para que usted le predique. Así como ese martes yo mandé ese mensaje que le llegó a usted. Y ese hombre peleó por ese mensaje. Yo fui llamado a predicarle. Que él no aceptó el llamado de Dios. Él no quiso tomar de la sed del agua. No quiso tomar leche, no quiso tomar vino, porque quiso más ver sus capacidades. Mire lo que dice el versículo del 6 al 9 que habla los caminos de Dios. Y mire lo tremendo, porque se expresa fuerte. ¿Y la Biblia es fuerte? Porque la Biblia no lo tira a lastimar a usted. La Biblia lo tira a matar a usted, para que usted muera a su vieja naturaleza y pueda vivir ¿quién? El Señor Jesucristo. Dice, buscad al Señor, Isaías 55, 6 al 9. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado y llamadle en tanto que está cerca. El Señor se acercó el martes a este hombre, pero él no lo aceptó. Y por eso el jueves se quita la vida. Dice, buscad al Señor mientras que pueda ser hallado y llamadle en tanto que está cerca. Los caminos de Dios y del hombre se presentan en contraste, conflicto. El hombre no quiere nada de Dios. O piense usted antes de conocer de Cristo, ¿cómo era usted? Amante de las cosas del mundo.
Siempre hay una objeción al llamado del evangelio. No, no es el tiempo, yo soy muy joven. Esos son para las abuelitas o para los abuelitos que no tienen nada que hacer y tienen que leer la Biblia. No, el evangelio, entre más joven usted lo busque, hermano, es mucho mejor, porque se va a evitar problemas en el mundo. Y aquí Dios está buscando al hombre, no el hombre está buscando a Dios. Dios utiliza cualquier circunstancia para llamar la atención. Pero viene la responsabilidad de que usted, digamos, como dijo Isaías, Señor, heme aquí, envíame a mí. Pero cuando nosotros no le ponemos atención a la escritura, porque la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. A medida que usted va leyendo la Biblia lo va alimentando y usted va a poder ver a Jesús. Y Jesús va a empezar a mostrarle al Padre. Mire lo que dice Jesucristo en Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que viene a mí yo no lo echo fuera. Usted puede quedarse a un lado y alegar que no es uno de los escogidos. Pero en el momento en que usted viene a Cristo, usted es uno de los elegidos. Ahí es donde se hace la diferencia. Donde usted, mi hermano y amigo, tiene que tener en cuenta de que Dios lo está llamando hoy. Pero usted puede decir sí o no. La respuesta la tiene usted. A usted lo pueden invitar a un restaurante a comer algo. Usted dice, yo no voy. O si voy. Miren lo que dice el versículo 7. Deje el malvado su camino y el hombre perverso sus pensamientos y vuélvase el Señor, el cual tendrá de él misericordia al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. En esta versión dice, vuélvase el impío de sus malos caminos. ¿Qué está viviendo el hombre? Caminos de maldad. Y el Señor le está diciendo, deje ese camino y deje de pensar con malos pensamientos. El diablo trabaja y le pone pensamientos de autodestrucción, pero Dios le pone a usted pensamientos de vida. El enemigo le maquilla el paisaje a usted para una autodestrucción. Y el problema de las personas no es mental, es un problema espiritual. El problema está en que no pueden superar nada porque no pueden venir a Cristo. Jesucristo se está manifestando. Pero hay un solo obstáculo que impide que se acerquen a Dios y es el pecado. El pecado que cada persona tiene. Y eso les impide venir a Dios. Dice, deje el impío o el malvado su camino. Pero cuando una persona dice, no lo haré, me gusta lo que estoy viviendo, en ese preciso momento usted realmente siente la sed espiritual. ¿Tiene sed espiritual? ¿Qué está viviendo? Dice el versículo 8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. El camino de Dios es diferente al suyo. El camino de Dios es diferente al mío. Pero Él está hablando que el camino de Dios es ¿cuál? El Evangelio. Es un producto hecho no por el hombre. Es un producto hecho exclusivamente por Dios. Miren lo que dice Gálatas 1, 11, 12. Pero os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es una invitación humana, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación del Señor Jesucristo. El Evangelio viene del cielo. ¿El Evangelio quién es? El Señor Jesucristo. Y por eso dice, versículo 9, como son más altos los cielos que de la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. O sea que el Evangelio viene solamente por la revelación de la palabra. Cuando usted estudia la palabra, cuando usted lee la palabra, es cuando la palabra va a empezar a cambiarlo. No, es que no cambió ni de joven, no cambió ni de viejo. No, porque usted tiene que leer la escritura y es cuando viene el cambio. Cuando la persona ve a un cristiano en santidad y en rectitud, dice, este era borracho, este era alcohólico, pero Dios lo cambió. Porque mucha gente cambia por terceros, por esposa, por hijos. Pero el día que viene el fracaso vuelven y caen a la decepción. Y por eso es importante la palabra
dentro del corazón del ser humano. Versículos 10 y 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve ya, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca y no volverá a mi vacía, quien sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello por lo cual yo la envié. Aquí podemos ver la importancia, mis hermanos, de la palabra de Dios. Su palabra, no mi palabra. No lo que yo estoy diciendo, sino lo que dice la escritura. Y a la gente no le gusta lo que dice la escritura. Y el único lugar donde se puede encontrar el evangelio es en la Biblia, en la palabra de Dios. La palabra es una revelación de Dios. La palabra de Dios fue comparada con la lluvia que desciende del cielo. Pero si no cae en tierra y no es mojada por el Espíritu Santo, porque esa tierra, ¿quién es? Su corazón endurecido, que es como una piedra. Y si esa palabra viene el Espíritu Santo y la alimenta y le da fruto y le da fruto en la abundancia. El hombre no puede construir un camino hacia Dios. Acuérdense que la torre de Babel ellos quisieron hacer una torre para llegar a Dios y se les cayó. Esa no es la forma de llegar a Dios. Aquí solamente se llega a Dios a través de Jesucristo. Cuando Dios pone la fe en su corazón. Esa es la revelación de la palabra. Y por eso, mis hermanos, necesitamos leer y estudiar la palabra. La lluvia hace que la tierra produzca fruto. Porque si la semilla cae en tierra y no muere, queda sola. Pero si muere, da fruto. Ensáyelo con un granito de frijol y póngalo entre la tierra y verá cómo le da fruto y fruto en abundancia. Y así pasa, mi hermano y amigo, con la palabra. Cuando la lluvia, la semilla se unen en la tierra, es decir, en el corazón humano, va a dar fruto. Si no leemos la Biblia, no va a haber nunca fruto. ¿Y cuánto cuesta leer la Escritura? Versículo 12. Dice, porque con alegría saldréis y con paz regresarás. Los montes y los collados levantarán una canción delante de vosotros y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Aquí podemos ver que la lluvia logra que la tierra responda con un hermoso manto de alabanzas a Dios. Cuando usted ve ese verdor de esa matica salir, aún usted se alegra. Imagínese la misma naturaleza dándole gracias a Dios, porque en el Salmo dice que la naturaleza cuenta la gloria de Dios. Un río, una cascada, un monte, un valle, muestra la gloria de Dios. Por eso deseamos, hermano, anhelar la palabra. Romanos 8:22. Sabemos que toda la creación gime como si tuviera dolores de parto. Por causa del pecado de Adán y Eva, aún la tierra sufre y sufrió por el pecado de ellos. Mire lo que dice el versículo 13. En lugar de la zarza crecerá el ciprés y en lugar de la ortiga crecerá el arrayán. Y esto será para la gloria del Señor, para señal eterna que nunca será raída. Aquí podemos ver que la tierra está bajo maldición y que la tierra tiene que ser redimida de la maldición del pecado. La maldición del pecado aquí se describe como la zarza, como las espinas y la ortiga. Imagínese la zarza, la espina y la ortiga tocándola a usted, puyándola a usted. Ahí está el pecado de la tierra. Pero cuando Cristo murió, mis hermanos, Él redimió a los seres humanos de la maldición del pecado, pero también redimió a la tierra de la maldición del pecado. Hoy vemos todas esas sequías que están sucediendo en la tierra por causa de nosotros mismos, porque la gente quiere crecer solamente económicamente, porque la gente solamente quiere crecer a beneficio propio, pero no le importa el futuro. Pero aquí el futuro está no en lo material, no en esta tierra. ¿Qué futuro le estamos dando a nuestros hijos? ¿Qué futuro le estamos dando a nuestros nietos a través de la palabra y de la escritura? Hablándole de Cristo, hablándole que hay un Dios verdadero. Yo a ese hombre le prediqué. Yo hice lo mío, a tiempo y fuera de tiempo. Pero él tomó una decisión. Así como cuando usted se asocia con alguien, usted tomó su decisión. Alguien le dijo no lo haga, pero usted tomó su decisión. Y toda decisión trae ¿qué? Una acción. Y por eso la Biblia dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios y la vida eterna. Y suena duro,
Pero Dios es un Dios amoroso, un Dios lento para la ira, pero grande en misericordia. ¿Y qué? Y en verdad. Y hoy está hablándole, venga, yo soy lento para la ira, pero grande en misericordia y en verdad. Hoy solamente le invito a que usted asuma el llamado. Está sediento, venga a mí, venga a las aguas y compre sin dinero. Busca primeramente el reino de su justicia y lo más vendrá ¿qué? Por añadidura. Entonces yo inclino que ahí donde están, incline su rostro. Señor, hoy te damos gracias, Señor. Y oramos por la familia Rivas, Señor Bernal Rivas, Dios, en este momento de aflicción. Oramos por aquel que está en el hospital. Oramos por aquel que está en aflicción. Oramos por aquel que está sediento, Señor, pero no se da cuenta que necesita que el Espíritu Santo toque ese corazón, quebrante ese corazón de piedra y ponga un corazón de carne y sangre, sensible a tu voz, sensible a tu palabra. Poderoso Dios, llena de tierra, llena de gloria esta tierra, Señor. Que la palabra tuya venga y germine en cada corazón y de vida, Señor. ¿Cuántas personas nos siguen en la red de Dios? ¿Cuántas personas han pasado por esta iglesia? Y muchos están en el mundo y tomando decisiones incorrectas. Ten misericordia de ellos, Dios. Que la palabra lo dice, muchos llamados y pocos los escogidos. Dios pone la palabra frente tuyo, tú escoges. O sigues el camino ancho o sigues el camino angosto. Señor, ayúdanos a poder ver la luz en medio de tanta oscuridad. Y que el Señor Jesucristo y la paz gobierne nuestros corazones. Que tú obres, Señor, en salvación para cada persona. Es en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Oramos a favor de ustedes. Que Dios tenga misericordia y los llamamos. Gente que no conocemos y gente que no nos conocen correrán hacia nosotros por causa de Jehová nuestro Dios, el Santo Dios de Israel, que nos ha honrado. Señor, hoy oramos por esos que están perdidos en las drogas, en el alcohol, en el homosexualismo, en el lesbianismo. Oramos para que tú les des libertad, Señor, para que te conozcan a ti, al único Señor y Salvador. Es en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Señor,